El camino del Dios humano, temporada 3. El nacimiento del Creador. Cuando muere el creyente, nace el que decreta su realidad. Introducción a la temporada 3. Si llegaste hasta aquí, es porque algo murió en ti. Murió el creyente, murió el que necesitaba velos, intermediarios, maestros externos, rituales vacíos y etiquetas espirituales para sentir que existía. 11 episodios, 11 muertes, 11 capas de identidad falsa arrancadas como vendajes de una herida que necesitaba aire. En la primera temporada despertaste de la víctima, dejaste de culpar al mundo por tu dolor. En la segunda temporada mató al creyente, dejaste de buscar a Dios detrás de cortinas, dentro de templos, en boca de sacerdotes. Ya sabes que el velo se rasgó, ya sabes que el lugar santísimo está abierto, ya sabes que tú eres el templo. Esta tercera temporada se llama El nacimiento del Creador porque el despertar real no termina en la muerte del ego. La muerte del ego es solo la fase de demolición. Ahora viene la construcción. Ahora viene la parte donde descubres que la conciencia no solo observa la realidad, la configura, que las palabras no solo describen el mundo, lo decretan, que la percepción no es pasiva, es creadora. Episodio 1. La higuera estéril, el poder del decreto. Referencia bíblica, Marcos 11, 12, 14, 20, 25. Es de mañana. Jesús y sus discípulos caminan hacia Jerusalén. Han pasado la noche en Betania, probablemente en la casa de Marta, María y Lázaro, ese refugio íntimo al pie del monte de los olivos. Jesús tiene hambre. A lo lejos ve una higuera frondosa, llena de hojas. En la cultura del Medio Oriente del siglo I, una higuera con hojas abundantes era señal de fruto. Las hojas eran la promesa, la apariencia decía, aquí hay sustancia, pero al acercarse descubre que es pura fachada. No tiene ni un solo fruto, es apariencia sin sustancia, forma sin contenido, promesa sin cumplimiento, y entonces sucede algo que ha desconcertado a los teólogos durante 2 milenios. Jesús no le pide a Dios que la seque, no ora, no suplica, simplemente mira al árbol y decreta, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente, cuando pasan por el mismo camino, el árbol está seco desde las raíces. El conflicto, el berrinche divino. La religión nos ha vendido esta historia de 2 maneras igualmente empobrecedoras. La primera, Jesús tuvo un berrinche divino, un arrebato emocional de un Mesías hambriento que castiga a un árbol inocente por no darle desayuno. La segunda es una metáfora moral sobre dar frutos. Israel era la higuera estéril que no daba frutos espirituales y Dios la iba a castigar. Ambas lecturas son superficiales, ambas pierden la enseñanza real. Marcos añade un detalle que los comentaristas moralistas ignoran convenientemente porque no era tiempo de higos. El propio texto te dice que no era temporada de frutos. Jesús no esperaba higos en sentido literal, no estaba evaluando la productividad agrícola del árbol. Estaba usando la higuera como laboratorio de demostración para sus discípulos, estaba creando una lección en vivo sobre cómo funciona la conciencia creadora. Hay que entender el contexto inmediato de Marcos. Este episodio está construido como un sándwich literario, una técnica narrativa que los académicos llaman intercalación marcana. Marcos coloca la maldición de la higuera antes de la purificación del templo y el descubrimiento del árbol seco después. Es decir, higuera maldecida, templo confrontado, higuera seca. El templo está en el centro del sándwich. Marcos está diciendo que la higuera y el templo son la misma cosa, instituciones que prometen fruto espiritual y están vacías por dentro. Es un acto profético, no un berrinche. El quiebre técnico, pistis teu. Cuando los discípulos se asombran al ver la higuera seca, Pedro exclama, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, y Jesús les da la clave del hackeo de la realidad. Las traducciones populares dicen, tened fe en Dios, pero el griego original dice algo radicalmente diferente. El texto griego de Marcos 11:22 dice, echete pistin teu. La construcción gramatical es un genitivo objetivo. Pistis teu no significa fe en Dios, como si Dios fuera el objeto de tu creencia.
significa la fe de Dios, la fe que Dios tiene, la misma cualidad de certeza creadora con la que Dios opera. Es la diferencia entre creer en alguien y operar con la misma capacidad de ese alguien. Para comprender la profundidad de pistis hay que ir más allá de la traducción habitual. En el griego clásico, pistis no era simplemente creencia mental. En la cultura helenística del siglo I, pistis era un concepto jurídico, comercial y relacional. Significaba confiabilidad, fidelidad, compromiso garantizado. Cuando un comerciante daba su pistis, estaba empeñando su palabra como garantía total. No era una opinión, era un acto de certeza que comprometía todo su ser. En el ámbito retórico, Aristóteles usaba pistis para referirse a la prueba convincente, la evidencia que no deja lugar a duda. Cuando Jesús dice echete pistin teu, no está pidiendo una creencia religiosa, está pidiendo que operes con la misma certeza absoluta, la misma garantía inquebrantable con la que el universo mismo fue decretado a la existencia. Cuando Dios creó el universo en Génesis, no suplicó, no esperó, no dudó. Dijo, sea la luz, y fue la luz. El decreto divino no espera confirmación, no necesita aprobación, no depende de circunstancias externas. El decreto crea la circunstancia, la palabra configura la realidad, la intención enfocada altera la materia. La higuera en la tradición judía. La higuera tenía un simbolismo profundo en la cultura judía que los oyentes originales habrían reconocido inmediatamente. En Miqueas 4:4, la imagen de cada hombre sentado bajo su higuera era el símbolo máximo de la paz mesiánica. En Oseas 9:10, Dios dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Israel era la higuera de Dios. Natanael estaba sentado bajo una higuera cuando Jesús lo llamó en Juan 1:48. Un detalle que los rabinos interpretarían como señal de que estaba meditando en la Torá, porque la higuera era el árbol asociado con el estudio espiritual. La higuera representaba la vida religiosa organizada, hojas abundantes, apariencia de espiritualidad, promesa de fruto, pero cuando te acercás, vacía. En la tradición rabínica, la higuera tenía otra particularidad que la distinguía de todos los demás árboles frutales de la tierra de Israel. No da todos sus frutos de una sola vez. A diferencia del olivo o la vid, que tienen una cosecha concentrada, la higuera produce frutos de manera continua, uno aquí, otro allá, a lo largo de meses. Los rabinos usaban esta característica como metáfora de la Torá. Así como la higuera siempre tiene fruto disponible para el que busca, así la Torá siempre tiene sabiduría disponible para el que estudia. Que Jesús encontrara una higuera sin absolutamente ningún fruto era, para cualquier judío del siglo I, una señal ominosa. Significaba que el sistema entero había fallado, no solo una cosecha, todo el ciclo productivo. Además, el contexto geográfico es crucial. Betania, en arameo Bet Anilla, significa literalmente casa del pobre o casa del afligido. Es el lugar desde donde Jesús parte cada mañana durante la semana de la Pasión. Sale de la casa del afligido para confrontar al templo, el símbolo máximo de la riqueza religiosa institucional. La ironía es deliberada, el fruto real, la hospitalidad, el amor, la comunidad genuina estaba en la casa del pobre. El templo, con toda su magnificencia arquitectónica herodiana, era la higuera estéril, hojas espectaculares y cero fruto. El decreto versus la súplica. Fíjate en lo que Jesús no hace. No se arrodilla a orar. No le pide a Dios que seque el árbol. No dice, Padre, si es tu voluntad, seca esta higuera. No hay súplica, no hay intermediación, no hay espera, hay un decreto directo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. La palabra griega que Marcos usa para describir lo que Jesús hizo es apekrite, que significa respondió. Jesús respondió al árbol. No le habló a Dios sobre el árbol, le habló al árbol directamente. Es la misma dinámica que usará cuando calme la tormenta, calla, enmúdece, le habla al viento, le habla al mar, le habla a la realidad material como si tuviera autoridad sobre ella, porque la tiene. Y luego añade la instrucción clave en Marcos 11:23,
De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La palabra clave es diacrizo, traducida como dudar, pero que literalmente significa estar dividido. Juzgar entre dos opciones, tener la mente partida, el opuesto exacto del ojo haplaus que veremos en el episodio 6. La expresión "este monte" no era genérica. Jesús estaba de pie en el monte de los olivos, mirando directamente al monte del templo, el monte Moria. En el contexto político-religioso del siglo I, decir que este monte se echaría al mar era una declaración explosiva. El monte del templo era el centro del poder sacerdotal saduceo, la base de operaciones de la élite religiosa que colaboraba con Roma a cambio de mantener su privilegio. Jesús no estaba dando una lección abstracta sobre mover montañas geológicas. Estaba diciendo: la conciencia enfocada tiene el poder de desmantelar los sistemas de control más masivos que existen, incluyendo los que se disfrazan de sagrados. El decreto funciona cuando la conciencia está unificada, cuando no hay división interna, cuando lo que dices y lo que vibras son una sola cosa. La mayoría de las personas decretan con la boca y dudan con el corazón. Dicen "soy próspero" mientras su cuerpo vibra en escasez. Dicen "estoy sano" mientras su mente repite el diagnóstico médico. El decreto sin coherencia interna es ruido. El decreto con coherencia total es creación. La realidad responde a la intención enfocada. La física cuántica del siglo XX descubrió algo que Jesús demostró en el siglo I. El observador afecta lo observado. El experimento de la doble rendija reveló que las partículas subatómicas se comportan de manera diferente cuando son observadas. La conciencia no es pasiva, interactúa con la materia, la modifica, la configura. Jesús no está haciendo magia, está operando con una ley de la conciencia que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. La realidad cuántica no responde a tus esperanzas ni a tus súplicas de víctima, responde a tu decreto vibratorio. El árbol se secó porque la conciencia enfocada, sin división interna, sin duda, sin diacrito, alteró la estructura material de la higuera desde las raíces. Y fíjate en un detalle que Marcos registra: se secó desde las raíces. No se marchitaron las hojas primero, no se pudrieron los frutos, se secó desde abajo, desde lo invisible, desde la estructura profunda. El decreto de la conciencia no trabaja en la superficie, trabaja en las raíces de la realidad, cambia la estructura desde adentro, y cuando la raíz muere, la forma externa simplemente colapsa. El neurocientífico Joe Dispenza ha documentado extensamente cómo la intención enfocada, sostenida en un estado de coherencia cerebro-corazón, produce cambios medibles en la biología del cuerpo y en las circunstancias externas de los sujetos de estudio. La coherencia cardíaca, medida por la variabilidad de la frecuencia cardíaca, muestra que cuando la mente y el corazón operan en la misma frecuencia, el campo electromagnético del cuerpo humano se amplifica y se vuelve capaz de influir en su entorno. No es misticismo, es biofísica, y es exactamente lo que Jesús describió 2000 años antes con las palabras "no dudare en su corazón". El mensaje para tu vida: deja de esperar que tu vida cambie, deja de suplicar, deja de pedirle permiso al universo como si fueras un mendigo cósmico. Asume la pistis tiu, la fe de Dios, la certeza creadora con la que el universo fue decretado a la existencia. Mira tu realidad, qué higueras estériles hay en tu vida, qué apariencias sin sustancia, qué promesas vacías que sigues regando con tu atención, qué situaciones que tienen muchas hojas pero ningún fruto. No las podas, no las negocias, las decretas. Pero antes de decretar, asegúrate de que tu conciencia esté unificada, de que no haya diacrito, división interna, de que lo que sale de tu boca y lo que vibra en tu pecho sean la misma frecuencia, porque cuando la conciencia decreta algo con total certeza, el universo físico no tiene más remedio que reconfigurarse desde las raíces. Cuando nazca el creador que hay en ti, dejarás de suplicar como víctima y empezarás a decretar como Dios. No porque seas arrogante, porque finalmente entendiste que la pistis teu siempre estuvo disponible,
solo que nadie te enseñó a usarla.